a esta jornada universitaria Palestina Libre. Les pedimos a todos, a todes, si quieren tomar asiento en nuestras queridas islas, en nuestro querido pastito, para que escuchemos y se acerquen un poco más para que este sea un pequeño foro en torno de Palestina, un pequeño acto político que no podíamos pasar esta fecha sin que las universitarias, los universitarios saliéramos a decir y condenar el genocidio. Para iniciar este breve acto vamos a escuchar un breve poema, palabras en un momento muy difícil para la humanidad, un momento muy difícil para Palestina. Vamos a escuchar un breve poema. Compañeros, compañeras, estamos sumando la voz desde la resistencia poética por nuestro pueblo de Palestina, conmemorando hoy justamente 2 años de genocidio que se siguen condenando de manera radical en todo el mundo, sumando cada vez más fuerzas y una capacidad de lucha cada vez más presente para poder traer la liberación de nuestro pueblo de Palestina. Nosotros desde la poesía hemos venido reuniendo también cantos, oraciones de resistencia que permitan que sumando todavía mucho más nuestra voz, esta voz pueda verdaderamente traernos de regreso la libertad, la liberación. Les pido que nos acompañen en estos 2 cantos que a manera de oración el Oratorio por Gaza está haciendo en diferentes sitios de México y del mundo. Una oración colectiva desde la poesía, un rezo poético desde la rabia y desde la capacidad rebelde. Gaza, sostente, que la voz te tenga presente. Oración de la palabra, acompáñenme. Que la voz te tenga presente. Oración del destino que contará los vivos y no los muertos. Que la voz te tenga presente. Gaza, sostente. Oración de la tierra que hará volver a los presentes, a los cautivos y a los ausentes. Que la voz te tenga presente. Oración de la piedra sembrada en la raíz de un pueblo. Que la voz te tenga presente. Oración proveniente del rezo y la invocación, que es más fuerte que la ignominia y la devastación. Que la voz te tenga presente. Oración de la compasión, del retorno del juicio de lo humano. Toma cada piedra como palabra, toma cada palabra como el plano de una ciudad y reconstrúyela al mirarla. Vuelve al huerto, a la semilla, a sembrar la piedra eterna, persistente. Gaza, sostente, que la voz te tenga presente. No abandonemos Gaza, no abandones Gaza, cultivo de la voz, campo donde se siembran las palabras. No abandones Gaza, cultiva mis palabras, haz renacer al pueblo en tu propio huerto. Trae tu voz como remanso, como salvación y aliento. No abandones Gaza, abre el campo de las palabras, remueve la espiga de mi tormenta voz. No abandones Gaza, campo vivo que perdura y termina. Trae las palabras para que encuentren su propia voz frente al dolor. No abandones Gaza, trae la lluvia, el campo para sembrar, que quieren desaparecernos el campo, la lluvia, las palabras y el hogar. No abandones Gaza. Invoco a la fuerza cuando las fuerzas se han ido. Invoco a la palabra, al testimonio de la prudencia y la fe. Invoco a la sangre dentro y fuera de los cuerpos. No abandones Gaza. Invoco al soporte del tiempo, al anhelo, a la lluvia rebelde de las piedras. Invoco a la subversión del deseo y al nacimiento del grito en la voz. No abandones Gaza. Invoco la fuerza de la verdad y la revelación del espejismo en los ausentes, las palabras y las lágrimas silentes. Invoco la lluvia a caer en torrentes, borrando las penas y las heridas nacientes. No abandones Gaza.
voz inmensa de la rebelión floreciente. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. ¿Qué quiere el palestino? ¿Qué quiere el palestino? Demos también un fuerte aplauso, creo que es el contingente de Filosofía y Letras, el digno y heroico contingente de estudiantes. Bienvenidos a la Jornada Universitaria Palestina Libre. Y vamos a iniciar con la intervención de los compañeros y compañeres de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, que vienen a expresar también aquí desde hace tiempo, ellos trabajando entre varias universidades, entre varios estudiantes, entre muchas organizaciones y colectivos que han estado trabajando durante meses y meses por denunciar el genocidio y estar presentes en las facultades, en las universidades y en las calles para repudiar el genocidio que estamos viviendo. Hoy estamos aquí en esta Jornada Universitaria Palestina Libre, simbólicamente en este pequeño acto frente a Rectoría para expresar también nuestras demandas. Esta es la primera intervención. Denle un fuerte aplauso a Carla. 17.520 horas de bombardeos incesantes. 730 días en los que Israel no ha parado de masacrar al pueblo palestino. Hoy se cumplen 2 años de un genocidio que ha sido financiado, silenciado y apoyado por los gobiernos de todo el mundo, incluidos aquellos que apenas ahora se atreven a nombrarlo. Durante casi 80 años han intentado esconder la ocupación sionista detrás de un supuesto conflicto religioso. Nos venden la narrativa de la autodefensa, del progreso y del derecho divino. Pero la fe que sostiene esta maquinaria de muerte no es espiritual, sino financiera. El único altar al que se arrodillan es el del capital. El único Dios al que rinden culto se llama dinero. La religión del capital no tiene profetas, tiene accionistas. Los misiles son su forma de proselitismo por excelencia. Y sobre las ruinas de los pueblos aniquilados pretenden levantar nuevos templos modernos como son viviendas turísticas, hoteles de lujo y sucursales de McDonald's o Starbucks. El Estado mexicano participa de esta terrible liturgia. Primero Andrés Manuel y luego Claudia han profundizado esta participación. Mientras declaran no tomar partido, firman contratos. Mientras hablan de paz, importan tácticas de contrainsurgencia. Mientras soslayan la masacre, solicitan a los sionistas entrenamiento policial y armamento militar. Han decidido arrodillarse ante el Dios capital antes que hacer lo correcto. Y en ese gesto reverencial se confiesan cómplices. Los gobiernos se arrodillan, pero los pueblos se organizan. La flotilla Global Sumud es una iniciativa internacional formada por pueblos y movimientos sociales que decidieron interrumpir el rito del poder y desafiar el bloqueo marítimo a Gaza, llevando ayuda humanitaria directamente. Por ese acto de solidaridad, Israel los ha calificado de terroristas, como si organizarse frente al genocidio fuera un crimen sagrado. A pesar de la reciente liberación de la delegación mexicana, no podemos olvidar que nuestros compañeros fueron secuestrados, violentados e intimidados por cuestionar el orden genocida. Mientras esto ocurría, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, insistía en que están bien, redactando comunicados vacíos que no rendían cuentas sobre su seguridad ni su estado de salud. La Secretaría de Relaciones Exteriores prefirió la lealtad al Estado sionista que defender la vida y la dignidad de sus ciudadanos. Su complicidad es inaceptable. Exigimos la renuncia inmediata de Juan Ramón de la Fuente. Nuestros compañeros
han sido castigados con penitencias dignas de la Santa Inquisición por cometer el terrible pecado de intentar frenar la hambruna en Gaza, privación de agua y comida, torturas físicas y psicológicas. Pretenden que nos arrodillemos y rindamos pleitesía a su proyecto de muerte. Será en vano. Mientras castigan a quienes interrumpen su culto en el mar, en tierra firme crece una marea que no van a detener. En América Latina, Europa, Yemen y Líbano, millones hemos salido a las calles para romper el silencio impuesto y desafiar el mandato de la obediencia. Son las voces de los oprimidos, la clase trabajadora, los jóvenes, las disidencias y los pueblos que frente al altar del capital decidimos no inclinar la cabeza. La lucha internacionalista por la libertad de Palestina ha abierto una grieta profunda entre la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, por un lado, y sus gobiernos por el otro. Las policías de todos los países operan de facto como el ejército de defensa del Estado sionista, emprendiendo una cruzada contra las herejes. Por millones osamos manifestarnos contra el genocidio y la barbarie del capital. Esa misma fuerza que recorre el mundo tiene que enraizar aquí. Quienes nos llamamos a mirar a otro lado quieren que aceptemos la barbarie en la tierra mientras aspiramos al paraíso en el cielo. Quieren que bajemos la cabeza, que aprendamos a convivir con el error. Pero el genocidio en Palestina nos muestra con toda crudeza que esta sociedad no se puede maquillar ni reformar. Tiene que ser transformada radicalmente. No se trata solo de solidaridad, sino de tomar posición, de romper contra la costumbre y de la indiferencia y negarnos a la atrocidad que se vuelve la normalidad. Por eso, llamamos a construir un gran paro nacional por Palestina, no como un gesto simbólico, sino como una muestra del poder que tenemos cuando la clase trabajadora y los oprimidos del mundo decidimos tomar el destino en nuestras propias manos. Tenemos que levantar comités por Palestina en cada escuela, barrio y centro del trabajo del país para convertir la rabia en organización desde abajo. La religión del capital tiembla, se derrumban sus templos cuando los pueblos se organizan. Palestina será libre. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. A los sionistas les decimos que nuestros compañeros de la Global Summit Flotilla no son terroristas, son activistas. No son terroristas, son activistas. Gracias, compañeros. Un fuerte aplauso para Carla y Quetzal a nombre de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina. Vamos a continuar este evento intersectorial que sí, también está acá convocado por el colectivo Académiques con Palestina. Les pedimos también a los compañeros profesores y profesoras que pasen aquí a hacer círculo aquí adelante para expresar en su momento nuestro posicionamiento. Vamos a pedirle que tomen la palabra a nombre del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Académicos y Académicas de la UNAM, el CITA-UNAM, a la profesora María del Pilar Giaffini, que ella es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos dé a conocer el posicionamiento en torno de Palestina que tiene el CITA-UNAM. Un aplauso para ella, por favor, y para todo el CITA-UNAM. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Sí. Definitivamente CITA-UNAM, históricamente desde su creación, ha estado al lado de las luchas más justas que se han gestado desde esta universidad, y por esa situación desde hace año y medio hemos acompañado a nuestros estudiantes cuando se llevó aquí en estos espacios el campamento por Palestina, a sabiendas de que lo que significa Palestina simbólicamente para toda la humanidad. Un genocidio de esta magnitud nos afecta globalmente, simboliza la hecatombe humana. Si no hacemos frente con la presión social, política, económica
frente a las grandes potencias que apoyan este genocidio, porque así es como lo están realizando, estaremos perdidos como humanidad. Seré breve al respecto porque afortunadamente hemos contado con académicos con Palestina que han sido profesores también de esta universidad, pero varias universidades de este país que han estado muy pendientes, muy al tanto, analizando toda esta situación que ocurre en Gaza y participando como ahora en este evento intersectorial. La postura de Citaunam, insisto, es acompañar a todos nuestros estudiantes, tal como lo hicimos desde el plantón, y en esta conmemoración de los hechos tan fuertes, insisto, para toda la humanidad que ocurrieron en la Franja de Gaza desde hace 2 años, que ha sido un proceso genocida. No quiero dejar este micrófono a título personal como historiadora y comunicóloga para impulsar a todos los que están aquí presentes, que formamos parte de esta universidad, para que no tengamos miedo, no tengamos pánico ante los últimos hechos que han estado ocurriendo respecto de las amenazas, de bombas, de situaciones muy radicales, muy fuertes, crueles en esta universidad. Que eso no nos inmovilice tal como ahorita está ocurriendo. Que los paros, las cerrazones de las facultades, escuelas, colegios, sean para activarnos políticamente y no para desmovilizarnos. Eso sería mi llamado desde esta tribuna también, para que podamos seguir haciendo este activismo político y presionar como la universidad de la nación que somos, para que se atiendan estas grandes problemáticas, no solamente nacionales, sino mundiales. Citaunam, insisto, acompañando las causas más justas, lo que nosotros hacemos es luchar por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la UNAM. Muchas gracias. No es una guerra, Es genocidio. no es una guerra, Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Antes de nuestro siguiente orador y nuestra siguiente intervención, el colectivo Académicos con Palestina queremos pedir su apoyo. El día de hoy a las 8 de la noche estrenaremos la serie con una coproducción con los compañeros de Rompeviento TV. Académicos con Palestina ha estado trabajando en una serie de 10 capítulos que explican los orígenes del despojo en Palestina. 20 académicos nacionales mexicanos van en distintos temas a las 8 de la noche, y queremos pedirles a todas, a todos, a todes que cuando lleguen a sus casas o desde su teléfono puedan sintonizar Rompeviento TV, pero que nos ayuden no solo viendo el programa, sino publicando el enlace de YouTube en sus redes sociales. Ayúdenos a multiplicar la explicación histórica, económica, política, del despojo, de la historia del sionismo, de la historia del apartheid, de la historia del colonialismo israelí como un régimen de ocupación. Queremos explicarle no solo a más mexicanos y mexicanas, sino en toda América Latina, lo que está sucediendo, y para eso hemos diseñado este evento. Levanten la mano todos los que nos van a ayudar, por favor, levanten la mano todos y todas los que nos van a ayudar para publicar. Hagan fuerte la voz de Gaza, hagan fuerte la voz de Palestina, espejo de nuestra humanidad. Así se llama nuestro programa, un programa con Rompeviento TV, hoy a las 8 de la noche.
Y para continuar, hace mucho y desde siempre, los trabajadores, porque los profesores también somos trabajadores, nos enorgullece estar junto con los trabajadores administrativos, manuales y el resto de los trabajadores que hacemos una única comunidad y que solo por la historia de esta universidad hemos quedado en espacios distintos, pero somos unos solos, todos los trabajadores y trabajadoras, trabajadoras docentes, trabajadores administrativos y por supuesto trabajadores manuales. Y por eso es un gusto recibir a la representación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM. Muchas gracias por estar acá. ¡Pública y gratuita! A nombre del Comité Ejecutivo, del Secretario General Carlos Hugo Morales, les queremos decir que para nosotros hoy ya no hay espacio, ya no cabe la neutralidad. Cualquier gesto de neutralidad es estar del otro lado del genocidio. La omisión, soslayar, no opinar, el silencio es cómplice de ese genocidio que es ya un holocausto a cielo abierto frente a toda la humanidad, el exterminio y el despojo. Nuestra organización ha impulsado distintas acciones, además de algunos mítines y marchas, por ejemplo en la Embajada de Estados Unidos, porque hay que señalar quién está detrás financiando ese genocidio, el imperio detrás. Y para nosotros ningún acto es pequeño, ninguna acción es pequeña, mientras nos sepamos posicionar y tener muy claro que lo que tenemos que hacer e impulsar es parir la esperanza, porque la disyuntiva hoy es ¿qué va a vencer? ¿La vida o la razón del dominio? Y el sindicato por eso hoy también promovió un foro con algunos integrantes de su colectivo para concientizar al Consejo General de Representantes, y se propone sumarnos a las acciones de manera más coordinada para nutrir las movilizaciones que ustedes promuevan y sea de mayor contundencia, porque estamos de acuerdo en el pronunciamiento del rector en el sentido del reclamo por el tema de la flotilla humanitaria con la compañera Arlinda Valera Medrano, pero no es suficiente. Para nosotros los trabajadores, el sindicato, no es suficiente con haber condenado el secuestro de esa compañera y de todos los integrantes de esa flotilla, sino que además le exigimos a la rectoría un pronunciamiento de deslinde y que rompa relación, que es lo que se ha estado promoviendo, con instituciones de educación superior en Israel y también al gobierno. Ese es el planteamiento de nuestra organización y tenemos que empujar todos para que se concrete. No puede haber neutralidad en esa torre de marfil. Tiene que haber una clara defensa de la vida. Lo que está en juego en Palestina es eso. No pararemos hasta obligar una postura clara en esta institución y en el país con el gobierno de México. No pararemos, además de llegar incluso al desarme, porque no es nada más condenar, sino que haya ese desarme con Israel. Nosotros decimos, aquí empezamos, nos sumamos y ni un paso atrás. ¡Viva el pueblo de Palestina! ¡Viva! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. A romper relación con Israel. Para continuar, vamos a escuchar desde hace 2 años que se formó el colectivo Académicos con Palestina contra el genocidio, que somos profesores y profesoras de varias facultades
de Filosofía y Letras, del Instituto de Matemáticas, de varios institutos de investigación, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Economía, y por supuesto quisimos convocar a este evento porque no podemos guardar silencio como universitarias y como universitarios frente al genocidio. El colectivo Académiques con Palestina va a mostrar en un momento más su posicionamiento, y también el colectivo ha sido formado, por supuesto, además con profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Colegio de México, de la UPN, también de varias universidades en varias partes del país, que estamos enlazados como una red, que estamos no solo indignados por lo que se ha dejado hacer, que es un genocidio, no solo de niños, sino de la población civil, y que hoy no se reconoce con todas sus letras, con todo su terror, por mantener relaciones académicas con universidades que son cómplices con el genocidio. Por eso estamos aquí y por eso vamos a expresar nuestro pronunciamiento. Vamos primero a escuchar, a tres profesores. Primero al profesor Enrique Rajhenberg de la Facultad de Economía, una de las voces que no solo ha estado presente en Palestina, sino que históricamente desde esta universidad ha hecho siempre suyas las luchas, las dignas luchas del pueblo mexicano y del mundo. Vamos, un fuerte aplauso al profesor. Leo la carta. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presente. Por medio de la presente le solicitamos que en su calidad de consejero universitario dé voz a una comisión de académicos por Palestina en el Consejo Universitario para explicar la situación en Gaza y pedir acciones por parte de la UNAM. 2 años después del inicio de la operación militar en gran escala en la Franja de Gaza, el consenso internacional ha denominado y condenado el genocidio contra el pueblo palestino. Instituciones especializadas en estudios del genocidio, como el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio y la Asociación Internacional de Académicos de Genocidio, organizaciones internacionales de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso organizaciones de la sociedad civil en Israel como B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos Israel. Más aún, organizaciones multilaterales han llegado a la misma conclusión. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto por crímenes de guerra contra la cúpula del poder de Israel. La Corte Internacional de Justicia emitió medidas precautorias en un caso de genocidio contra el Estado de Israel. Y tanto la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos como la Comisión Independiente Internacional de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados llegaron a la conclusión de que Israel ha cometido genocidio. La presidenta de México se sumó a otros líderes a nivel mundial condenando el genocidio contra el pueblo palestino. Lamentablemente a la UNAM le tomó casi 2 años unirse a este consenso internacional, pues apenas el pasado 3 de octubre el Consejo Universitario condenó el genocidio del pueblo palestino. En congruencia con tal resolutivo, consideramos que es urgente que la UNAM implemente acciones concretas de ruptura con instituciones cómplices de dicho genocidio. En particular, Académicos con Palestina solicita consideración del Consejo Universitario
las siguientes medidas. 1. Que la UNAM cumpla con los compromisos realizados el 17 de mayo de 2024. En dicha fecha, las autoridades universitarias se comprometieron a revisar detalladamente y, de ser el caso, procederá a suspender los convenios de colaboración académica con aquellas universidades de Israel que hayan externado algún pronunciamiento contrario a la consecución de la paz y de las tareas humanitarias. Entrar en contacto con la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, la llamada UNRWA, para que, de acuerdo con las atribuciones que la legislación universitaria le confiere, pueda establecer algún tipo de colaboración a favor de los refugiados o palestinos desplazados. Llevar adelante acciones afirmativas de colaboración y de cooperación con universidades y centros de investigación de Palestina. Y último punto, todo esto está entre comillas, es decir, estoy citando. Integrar una agenda de apertura de espacios de información y discusión académica respecto a la gravedad de la situación en la Franja de Gaza, así como del contexto más amplio en el que se inscribe el conflicto. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades universitarias no han dado ningún informe con respecto a estos compromisos, a pesar de la gravedad y urgencia de los acontecimientos en Gaza. Solicitamos que se comparta el estatus de dichos puntos. Reiteramos la exigencia del rompimiento de relaciones académicas con las universidades de Israel, así como la anulación de contratos de compra de materiales, servicios o de cualquier otra índole con empresas israelíes, siguiendo el ejemplo de muchas instituciones a nivel mundial. En México, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Colegio de México y el CIDE. En España, las universidades de Granada, Oviedo y Barcelona. En Italia, las universidades de Turín, Bari, Milán, Cagliari y la Scuola Normale Superiore de Pisa. En Bélgica, las universidades libres de Bruselas y de Gante. En Noruega, las universidades de Bergen, del sureste de Noruega, de norte. Y en Países Bajos, la Universidad de Ámsterdam, entre otras. De nuevo, la UNAM está a la saga de este tipo de acciones, lo que hace más apremiante la necesidad de ruptura de los vínculos existentes con la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Ben Gurión, además de otros que se encuentren vigentes. Más aún, para facilitar la voluntad, comillas, para cooperar con universidades y centros de investigación de Palestina, así como con organismos internacionales, explorando acciones de colaboración a favor de la población palestina desplazada, se cierran comillas, expresada en el comunicado del 3 de octubre de 2025, nos proponemos para coadyuvar en la implementación de las acciones afirmativas comprometidas. Anexamos como documento informativo la carta abierta de los presidentes de las universidades de la Franja de Gaza. Por último, pedimos que se otorgue la voz a una comisión de académicos con Palestina para que exponga estas exigencias y que se integre una comisión plural que le dé seguimiento a estas demandas y los compromisos efectuados hace casi 17 meses. Un fuerte aplauso a esta petición que una comisión va a entregar en un momento más. La petición concreta es que el Consejo Universitario dé voz a una comisión de académicos con Palestina contra el genocidio para pedir y explicar por qué se deben romper relaciones académicas con las universidades cómplices con el genocidio. Una comisión se va a dirigir en este momento a Rectoría a entregar, y con esta petición les pedimos, con las representaciones que están aquí del CITA UNAM, del EST UNAM
de varias facultades de los estudiantes y las estudiantes, pedirles que vamos a iniciar de nueva cuenta la campaña de boicot académico. Queremos entregar al Consejo Universitario miles y miles de firmas. Les pedimos a todos y a todas, si aún no lo hacen, que sigan las redes de Académiques con Palestina, así con X, Académiques con Palestina, en Twitter, en X, en Facebook, en Instagram, porque ahí se publicarán y que estemos, y les pedimos a los estudiantes y las estudiantes que están por acá de filosofía, de políticas, de economía, que puedan quedar enlazados al final de este acto con Académiques con Palestina para que lancemos de manera conjunta la campaña de boicot académico, recibiendo las firmas de todos los universitarios y universitarias. En las redes sociales también de nuestro colectivo pueden encontrar ya materiales de difusión, varias cápsulas informativas para cada tema, pequeñas cápsulas que han elaborado profesoras y profesores con un gran esfuerzo y que pueden consultar y difundir como materiales de apoyo y divulgación para comprender hoy la cuestión palestina. Nuestra última intervención, pero después de esa última intervención haremos un acto simbólico que les explicaremos en un momento para cerrar este acto. A nombre de Académiques con Palestina, dos profesores leerán nuestro posicionamiento. Israel Solares, él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas, y Silvana Rabinovich, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Démosle un fuerte aplauso a ellos. La oscuridad engendra la violencia. Vuelvo a empezar. La oscuridad engendra la violencia. Y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer el pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? A la comunidad universitaria y a la sociedad en general, han sido ya 2 años, 2 años en los cuales el actual gobierno de Israel ha efectuado un genocidio en la Franja de Gaza. No se trata del primero, pero sí del más horrendo crimen que el Estado de Israel ha cometido en contra del pueblo palestino desde 1948 hasta la fecha. Ahora, la entidad sionista ha firmado con tinta indeleble su nombre en crímenes de guerra y de lesa humanidad, apartheid, limpieza étnica y ocupación colonial e impedimento al retorno. Lo que era claro desde hace 2 años es finalmente aceptado como consenso en la comunidad internacional. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino ha sido la última de las voces en declarar que lo hecho por el Estado de Israel es un genocidio. Después de años de consenso por expertos en derechos humanos, como la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, así como por diversos juristas y por la abrumadora mayoría de los más destacados expertos en la materia a nivel internacional, hoy algunos de los más altos mandatarios del gobierno de Israel son prófugos de la Corte Penal Internacional. Después de esto, apenas el viernes 3 de octubre, el Consejo Universitario condenó por primera vez el genocidio contra el pueblo palestino.
Varios países han roto relaciones diplomáticas con Israel. Organizaciones obreras han detenido el flujo de armas utilizadas para el genocidio. Empresas y artistas se han unido al boicot a eventos en los que participe la entidad sionista. Y universidades y asociaciones académicas han roto las relaciones con universidades y académicos que han sido cómplices en la limpieza étnica del pueblo palestino. El Colegio de México, el CIDE, la Universidad Autónoma de Querétaro, las universidades de Granada, Oviedo, Barcelona, Turín, Bari, Milán, Cagliari, la Escuela Normale Superiore de Pisa, la Middle East Studies Association, MESA, la Université Libre de Bruselas, la Trinity College de Dublín, entre muchas otras, han roto relaciones académicas con las universidades de Israel. Con ello, han seguido algunos lineamientos del boicot académico y tomado la decisión correcta e histórica de hacer lo propio para detener el genocidio en curso, desinvirtiendo y suspendiendo acuerdos con universidades israelíes. Sin embargo, las autoridades de la UNAM han prestado oído sordo a las exigencias de su comunidad y han dado cobertura política a las instituciones que activamente han apoyado el mayor crimen de la humanidad en el siglo XXI. Es totalmente incongruente que la Universidad Nacional condene el genocidio contra el pueblo palestino, pero se niegue a romper relaciones con instituciones que participan activamente en él. Ahora, como hace 2 años, nos preguntamos: ¿qué universidad o institución pública ha protestado frente a las acciones militares de su Estado? ¿Cómo es posible mantener intercambios provechosos con instituciones que participan del genocidio? Las universidades israelíes no son espacios de producción de conocimiento al margen de la política genocida de su gobierno. Están subsumidas a esta y participan en ella. Mantener una supuesta neutralidad hoy mancha las manos de sangre. Si hubiera neutralidad, ¿dónde podríamos encontrar sus costosos desplegados públicos en solidaridad con las víctimas palestinas del academicidio? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Decía Rosario Castellanos en 1968, hoy, mientras las bombas israelíes matan niños en Gaza, las autoridades de la UNAM han promovido la alianza con las universidades israelíes, pretendiendo barrer la plaza que hoy se llena de ausencias de niños palestinos. La poeta mexicana se enfrentó con valentía a la supuesta neutralidad de las Olimpiadas del 68, las cuales querían cubrir de gloria la sangre derramada. Las y los abajo firmantes reiteramos nuestro llamado al sector universitario y educativo en México y en el mundo a estar organizados para impulsar el boicot, fomentar el genuino debate y sumar esfuerzos para expulsar a Israel de la ONU y ayudar en el proceso de verdad, justicia y reparación de daño. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria, duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Académicos con Palestina contra el genocidio. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. 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 Lomelí, carajo, rompe con Netanyahu. Lomelí, carajo, rompe con Netanyahu. No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio.
para terminar este evento universitario, esta jornada, vamos a pedir la cooperación de todos, especialmente de los compañeros de prensa. Aquí al centro hay una maceta, si pudiéramos formar un gran círculo, el olivo, antes de que lo pasen para allá, denme un momento para que podamos hacer el círculo, si nos dan permiso, por favor, toda la gente de prensa y a todas las y los estudiantes podemos hacer un gran círculo alrededor de este símbolo del olivo, de este símbolo que significa la resistencia. Le pedimos por favor a los de prensa si se pueden hacer a un lado, por favor, y armemos un círculo universitario. Vamos a plantar este olivo, los olivos que han sido plantados desde hace cientos de años en el propio Palestina. Cerremos el círculo, por favor, todas y todos con las mantas, la golpala, la bandera palestina, la bandera comunista, las banderas de la STUNAM, de académicas con Palestina, todas las banderas unidas alrededor del símbolo. No sé si nos ayudan los compañeros de organización a traer un poquito la cocina hacia adelante, por favor, para ir a pedir. Si nos ayudan con la bocina, por favor, vamos a pedir a la doctora Márgara Millán. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que lea a nombre de todas y de todos, unas palabras, un poema, para enlazarnos con nuestros hermanos y hermanas palestinas y palestinos por este momento de sufrimiento y dolor, pero también de resistencia aquí en la universidad y en todo el planeta, en todas las universidades, en todos los países. Estamos con ellos y con ellas. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Palestina vencerá, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Compañeros, hoy conocemos a Palestina por el dolor que sufren y que nosotros también sufrimos. Pero Palestina es milenaria en su cultura, en su poesía, en todo lo que da al mundo y que hoy están destruyendo. Respiren hondo. Voy a leer un poema de uno de los poetas más reconocidos de esa región, Mahmoud Darwish. Se llama El Sumud. Si el olivo se acordara de quien lo plantó, el aceite sería lágrimas. Hay sabiduría de los ancestros. Si pudiéramos con nuestra carne darte escudo, pero la llanura del viento no da hacienda a los esclavos del viento. Con pestañas como pinzas nos sacaremos espinas y penas. Dolientes cargaremos con nuestra desnudez y nuestra cruz. Mientras el mundo siga, seguiremos siendo el verde del olivo y el escudo de la tierra. Nosotros, nosotras, amamos las rosas, pero más todavía el trigo. Amamos el perfume de las rosas, pero es más puro el de las espigas. Tachonadas en el pecho, proteged de la tormenta vuestras espigas. Haced del pecho una cerca. ¿Quién rompería un pecho así? Y tú, empuña las espigas por el cuello, como si agarraras de la garganta la tierra, las mieses y la estaca. Dime, ¿cómo no va a triunfar esta Trinidad? ¿Cómo no va a triunfar? Traducción de Luz Gómez. Muchas gracias. Los niños de Gaza no son una amenaza. ¡Viva la solidaridad de los pueblos del mundo! ¡Vivan los universitarios solidarios con Palestina! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina
libre! ¡Viva! Un fuerte aplauso para la resistencia palestina representada en este olivo, en esta ciudad universitaria, hoy, 7 de octubre de 2025. Compañeros, compañeras, vamos a terminar nuestro acto diciendo también que vamos hacia la marcha a las 4 de la tarde del hemiciclo a la embajada estadounidense. Les pedimos a todos y a todas que hemos estado en días difíciles en la universidad, que no caigamos en ninguna provocación, que vayamos a la marcha pacíficamente, pero que también estemos enlazados y enlazadas, porque el genocidio continúa y necesitamos más acciones. No basta los actos simbólicos, necesitamos hacer que esta universidad rompa las relaciones académicas para presionar más a Israel. Está llegando apenas el contingente de políticas. Un aplauso para Políticas, que se suma al evento. Viene marchando desde allá con una bandera monumental de Palestina. ¡Viva la Facultad de Filosofía y Letras! ¡Viva la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales! ¡Viva la Facultad de Economía! ¡Vivan todas las facultades y las luchas estudiantiles! ¡Viva el Estunam! ¡Viva el Citaunam! Compañeros, compañeras, les pedimos nuevamente puedan esta noche replicar el programa de Rompeviento TV, el primer capítulo, Orígenes del Despojo, a las 8 de la noche en Rompeviento TV por YouTube, también por las redes sociales de Rompeviento, y que nos ayuden enlazándose con nosotras y nosotros como académicas con Palestina para coordinar el boicot. Un fuerte aplauso para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siempre combativa. ¡Libre y vivo el pueblo del Olivo! 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 ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Vivan los estudiantes con Palestina! ¡Viva! ¡Vivan los universitarios con Palestina! ¡Viva! ¡Vivan las luchas solidarias del mundo! ¡Viva! Vámonos todos a la marcha, compañeros, compañeras. Un fuerte aplauso para todos y todas.